Bien, listo chicos, hasta allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Qué bueno. Doctor, doctor, disculpe la molestia, lo que pasa es que como usted sabe que estoy en comunidad y ahí tengo que a Sí. veces movilizarme. Más bien, disculpe cuando apague un poquito apague la No, cámara. no, no, no te preocupes, al contrario. Gracias. Alejandro González, tienes una pregunta, levantaste la mano. Gracias por venir, Alejandro. Buenas noches, te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Sí, usted estaba hablando en el módulo anterior, algo que me pasa ahora con un paciente que es un empresario, ¿verdad? Y él tiende mucho a futurizarse en su recaída, ¿no? Eso me he dado cuenta ahora de la enfermedad y yo tengo ya también algunos años en este proceso. No, por ejemplo, él habla de que para Navidad sí me voy a tomar unos tragos, pues Alejandro. Entonces yo le digo, pero ¿para qué vives? ¿Para qué vives al 24 de diciembre? Vive como te lo pide el programa solo por hoy. Entonces, y eso es lo que yo también voy mucho a los grupos, clínicas y vivir el solo por hoy es todo. Porque uno nadie sabe que nadie tiene seguro el día de mañana. Bueno, esa era la acotación que quería hacer ahora. Gracias. A ti, Alejandro, pero Alejandro, te cuento algo, que en estos humildes 22 años trabajando en adicciones, de 100 personas que yo he escuchado decir, yo voy a consumir tal día, al final el 90%, 90 de ellos, nunca llegaron a consumir dicho día. En verdad, Ya, es algo medio loco, pero nunca llegaron a consumir y fueron, o sea, los más tercos fueron los que se terminan rehabilitando y recuperando, ¿no? Porque nosotros sí, sabemos de que la ajá. rehabilitación es totalmente diferente que la recuperación. Ajá, se programó para recaerse porque se fue a Qatar a ver a la selección de poder jugar. Se Ya, preparó para recaerse allá, tomar alcohol. Él usa alcohol, drogas, ya ¿no? está. Y no consumió. Y yo le digo, está, vive el hoy, vive el hoy. Tú Y vive el seguro hoy y que es ni todo lo que tienes consumió que hacer. en Qatar. Quería consumir alcohol, pero no pudo, no, porque también es caro, es prohibido en lugares, tiene que ser lugares para estar en lugares solos y él le gusta estar así en el estadio Ya, claro. y no lo pudo hacer. Y yo le digo, vive el hoy, aprende a vivir el hoy, que eres un hombre que estás en recuperación y vivir practicando los principios del programa, los que el programa te sugiere. Yo lo que hago es transmitirte lo que mi Lo que te funciona. experiencia y mi conocimiento, punto. Exacto. Gracias. Exacto. Muy bien, gracias Alejandro, muy agradecido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor, para ya terminar con estos síntomas de la recaída e ir de lleno al plan de vida original? Bien, entonces también decimos de que la omnipotencia, el creer de que yo lo puedo todo, cuando el paciente dice, no, yo voy a pasar por ahí y yo lo voy a controlar, no me va a pasar nada, más bien yo manejo esa situación, no pasa nada, ya, hay omnipotencia. ¿Ya? Cuando hay omnipotencia. Si hay omnipotencia, hay también soberbia. Y si hay soberbia, entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que el ego se está agrandando. Cuidado. Es bien parecido la omnipotencia con la autosuficiencia, ¿no? Endiosar a las personas, acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿No? Acá hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque muchas veces, escúchame esta parte, por favor, muchas veces el consejero terapéutico certificado, ¿no? Porque es un consejero terapéutico y es certificado, ¿no? De repente de una universidad extranjera, qué sé yo, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que quiere este consejero terapéutico? Quiere de que lo endiosen, ¿verdad? Quiere de que sus pacientes, sus usuarios, clientes, sus residentes, sus internos lo endiosen. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? Porque simple y llanamente, ¿verdad? El usuario, ya el usuario está totalmente prohibido de endiosar a otra persona, porque esa persona tarde o temprano va a mostrar o va a demostrar de que tiene ciertos defectos de carácter. Hay defectos de carácter. Profe, Hola Jessica, buenas noches, te escuchamos. profe, me ayuda con esa parte no la entendí, lo último que está diciendo del terapeuta certificado y el adicto. Exacto. La gran mayoría de terapeutas certificados, porque son adictos, son adictos en recuperación, son adictos en mantenimiento, ¿verdad? Entonces estudian, ¿verdad? Estudian, se preparan y llegan a ser terapeutas, ¿no? Certificados o consejeros clínicos certificados. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos en sí? Porque el ego se los pide. ¿Qué es lo que quieren? De Ya. que el entorno, sus pacientes, sus residentes, lo O sea, endiosen. no manejan y no practican la humildad. Eh, lo que pasa es de que el ego empieza a despertar. El ego empieza a despertar. ¿Y por qué el ego empieza a despertar? Simple y llanamente, como lo dijiste, Jessica, porque dejó de practicar principios espirituales, como la humildad, como la aceptación, como la honestidad, como la receptividad, la buena voluntad, etcétera, etcétera. Entonces el tema viene por ahí. También hay casos de terapeutas o terapistas, como usted dice, de reinserción acá en Ecuador porque ya están siendo terapistas o terapeutas, creen que, como se dice vulgarmente, se la saben todas y nadie los puede corregir. No, es que lo que pasa de que en adicciones, ¿no? Como un día lo dije en una conferencia, en adicciones nadie, Jessica, nadie termina de aprender todo. En adicciones, de repente en contabilidad aprendiste todo y hay un límite, de repente en Es como que administración siempre está evolucionando, siempre hay algo nuevo. siempre va a haber algo nuevo. Por eso que constantemente, ¿verdad? Los consejeros terapéuticos, nosotros mismos, ¿no? Los psicólogos, los neuropsicólogos, estamos en constante capacitación. ¿Por qué? Porque hay siempre nuevas drogas. Y como hay nuevas drogas, hay nuevos comportamientos bajo la reacción de esta nueva droga. Y como hay nuevos comportamientos bajo la reacción de esta nueva droga, entonces el tratamiento es totalmente diferente que se le tiene que dar a esa persona que está consumiendo esa nueva droga. El tratamiento que se le da a un pastómano es totalmente diferente al tratamiento que se le da a un alcohólico, a un ludópata, es totalmente diferente. Es por eso de que en adicciones no se termina de aprender. En administración quizás sí, ¿no? En contabilidad quizás sí, en arquitectura quizás sí, pero en esto, lo del cerebro adicto, siempre hay cosas nuevas. Bien, vamos con ya no hay, Gracias. a ti, Jessica, ya no hay más, ¿verdad? Entonces, eh, son los 15, ¿verdad? Los 15 síntomas de la recaída según la Universidad de Valencia. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay ninguna otra pregunta? No, profe, de mi parte no. Ya. Yo quería decirle algo, doctor. Alejandro, te escuchamos. Sí, yo pienso que está bien lo que preguntó la compañera Jessica y a lo menos a mí sí me gusta a las personas a las que yo trato, porque yo tengo mis pacientes, eh,
que sepan que soy un psicoterapeuta internacional, que tengo especialización en adicciones y familia, pero no lo hago para que ni subir ni que mi ego se infle, sino que sepan que la persona que les está dando el conocimiento tiene también experiencia, porque tengo algunos años también de recuperación, y sí me siento capacitado para darles una buena sugerencia. Pero igual siempre le digo, todos nos recuperamos en base a una igualdad. El hecho que unos tengamos más conocimiento y más experiencia que otros no quiere decir que estamos más recuperados, ¿no? Eh, bueno, eso era acerca de lo que ella dijo, ¿no? Ujú. Exacto, Gracias. exacto. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Bien. Vamos ahora rápidamente. ¿Mm? Bien. Vamos a entender primero un poco sobre las áreas de vida. Ya, un pequeño repaso sobre las 10 áreas de vida. ¿Ya? Y el consumidor, o mejor dicho, el dependiente, ¿ya? El dependiente va a ir deteriorando sus diversas áreas de vida. Que quede clarito, escúchame esta parte, que quede clarito. Cuando no hay deterioros de áreas de vida, cuando, mejor dicho, las áreas de vida están intactas, no están malogradas, no están deterioradas, entonces esa persona no es dependiente, no es adicta. Esa persona no es adicta. Espérate un ratito. Voy a ponerle que no estoy. Ya. Profe, Dime, Jessica, te escucho. profe, una pregunta. Por ejemplo, Dos. usted dice que una persona que no tiene afectadas las áreas de vida, las 10 áreas de vida, eh, No, 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 no. Espérate, espérate, stop, stop. Las 10 áreas de vida, no. Basta de que una persona tenga dos, como mínimo, dos áreas de vida deterioradas, ya es adicta, o mejor dicho, ya tiene la dependencia, la enfermedad. Te escuchamos. ya, mire, a ver, mi pregunta sería, por ejemplo, está hablando de las 10 áreas de vida, pero hay gente que no acepta, por ejemplo, una persona que es polígama, que tiene muchas parejas en el área emocional. Digamos que tiene 15 años consumiendo marihuana, solo consume bazuco, solo consume marihuana. Y dice, bueno, yo no soy adicta, porque realmente tiene, digamos que, entre comillas, tiene estabilidad. Pero ¿cómo hacerle entender a esta persona que sí tiene una problemática? Ya, bien, muy buena pregunta. Bien, si esta persona está dentro del tratamiento, o sea, dentro del contexto de la comunidad terapéutica, entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar en esta persona? No hay que trabajar la consejería, o sea, siempre yo les digo eso. Cuando la persona está en negación total, la consejería es pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que hay que trabajar allí? Lo que van a aprender ustedes más adelante conmigo en esta certificación. Es la entrevista motivacional. Uno, dentro del internamiento, los grupos. Hay grupos terapéuticos, ya hay grupos terapéuticos que están diseñados justamente para romper la negación. Hay grupos terapéuticos, ¿ya? Como el grupo de estadios emocionales, como el grupo feedback motivacional, como el grupo, hay un sinnúmero de grupos, ¿ya? Eso lo van a hacer, si alcanza el tiempo, lo hacen hoy. Si no alcanza el tiempo, ya lo tenemos que hacer el próximo sábado, ¿ya? Entonces, eso, eso. ¿Ok? ¿Quedó claro, Jessica? Sí, Entrevista profe, sí. motivacional. Entrevista motivacional. Importante. ¿Ok? Bien, entonces, cuando una persona no ha deteriorado
sus áreas de vida, entonces ¿no? Es un consumidor habitual. Habíamos dicho que hay el consumidor, ¿verdad? El primer consumidor que es el consumidor experimental. Luego, el consumidor social. Luego, el consumidor habitual. Ahí en el consumo habitual, ahí la persona no ha deteriorado sus áreas de vida. Está ya empezando a tener problemas, o sea, empieza la persona a tener problemas con las áreas de vida. ¿Ok? Víctor Muñoz, te escuchamos. Permiso, por favor, voy a salir porque tengo que atender un asunto. Ya, Víctor, no te preocupes, no te preocupes. Acá te Gracias, esperamos. doctor. Sí, sí, El acá te próximo esperamos. sábado. Gracias, doctor. ¿Ya? Ya, no te preocupes, Vitito. Ya, pero cuando ya la persona tiene dos áreas de vida deterioradas, ejemplo, ya lo expulsaron, lo botaron del trabajo, del área laboral, lo botaron de su trabajo, y segundo, terminó su relación con su pareja, todo esto producto del consumo, ya, esta persona ya es dependiente. Ya esta persona es dependiente. Bien, entonces, en el plan de vida, ¿qué es lo que hay que hacer ver? Lo que hay que hacer ver en el plan de vida cuando los chicos están en pre-reinserción social, ya cuando los chicos están en pre-reinserción social, ellos tienen que empezar a analizar cuáles son los estímulos de riesgo externos, visibles en el área familiar. Ejemplo, no, mi estímulo de riesgo en mi área familiar son mis primos, porque mis primos consumen droga y yo he consumido con ellos droga. Entonces, ellos igual como los chicos, escúchame, los chicos igual como hacen un cuarto paso, ¿verdad? Sin miedo alguno hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos, ya, ahí está el cuarto paso, ¿no? Anotan lo positivo y lo negativo del tiempo de consumo. Ese es el cuarto paso, ¿verdad? Igual como ellos hacen un cuarto paso, igual tienen que hacer un plan de vida. Y en el plan de vida, el chico que ya está a 3 meses, 2 meses ya de reinsertarse a la sociedad, tú como director terapéutico, como director general o como consejero terapéutico, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ponerle en la mesa las 10 áreas de vida, ¿no? Y tienes que empezar a decirle, ya compadre o ya comadre, a ver, en tu área familiar, dime tus estímulos de riesgo, tus EARs externos, visuales, que puedas tocar, que los puedas ver, que los puedas olfatear, que los puedas saborear. Estímulos de riesgo externos, esos son los estímulos de riesgo externos que tú puedas tener en el área familiar cuando te reinsertes a la sociedad. Él tiene que empezar a anotar, empezar a hacer toda una lista. Igual como hizo una lista del cuarto paso, ahora le toca hacer una lista de estímulos de riesgo de las 10 áreas de vida. Y para eso, ellos lo tienen que hacer en conjunto con algunas preguntas que yo te las voy a dar a ti y tú se las vas a dar a ellos. Le vas a dar las preguntas del área familiar. Entonces, ellos, ¿qué te tienen que hacer? Ellos en esos 3 meses que van a estar en pre-reinserción social, tienen que analizar y ver cuáles son los estímulos de riesgo externos en el área familiar y aparte te tienen que resolver o te tienen que responder unas preguntas del área familiar. Gracias a esas preguntas del área familiar, ellos van a poder analizar, van a ayudarse mejor para ellos escribir sus estímulos de alto riesgo. ¿Cuáles son las áreas de vida? Ahí están en la pantalla, el área familiar, el área social, el área emocional, el área laboral, el área financiera, el área autoestima, el área afectiva,
el área académica, el área recreativa, el área espiritual. Ahí están las 10 áreas de vida. Ellos tienen que analizar. Ejemplo, a ver, Pedro Perico Pablo de los Palotes, tú que estás ya en pre-reinserción social, ya dentro de 3 meses te vas a reinsertar a la sociedad, entonces dime, en tu área afectiva, sexual de pareja, estímulos de riesgo, ¿qué estímulos de riesgo crees tú, piensas tú que podrías tener cuando te reinsertes a la sociedad? A ver, anótalos, hazme toda una lista de tus estímulos de riesgo. Y para eso tú les tienes que dar unas preguntas de esa área, le vas a dar unas preguntas, él va resolviendo esas preguntas y esas preguntas le va a ayudar a él a que pueda detectar también sus estímulos de alto riesgo. Fácil. Hacer un plan de vida no es nada del otro mundo. ¿Se hace plan de vida en los centros de rehabilitación, modalidad comunidad terapéutica en el Perú? No, no se hace. Desgraciadamente, no se hace. Solamente lo hacen algunas comunidades, así a dedito, ¿verdad? Lo hace el centro de rehabilitación de Ñaña, que es del gobierno, ¿verdad? Lo hace la comunidad terapéutica Pabellón 18, el Arco Herrera, que es del gobierno, ¿no? Lo hacemos nosotros acá en programa Fénix, obligatorio, porque el que quiere reinsertarse a la sociedad tiene que hacerlo sí o sí, y tiene que tener la aprobación de su psiquiatra, ¿no? De la doctora Brenda, ¿no? Y tiene que tener la aprobación de su psicóloga o psicólogo tratante. De lo contrario, no sale a la calle, ¿no? Entonces, la pre-reinserción social es una etapa en la cual los chicos tienen que trabajar más el plan de vida, ¿verdad? Doctor Riofrío, pero en mi comunidad los de pre-reinserción social son los que llevan la casa, son los que hacen guardia, son los que están, pues está mal tu casa, pues, está mal tu casa, pues. No tiene programa tu casa. Seguro, doctor Riofrío, no tiene programa, porque el programa es así. El programa holístico, Dayton, moderno, es así. El que está en pre-reinserción social o tercer nivel, último nivel, tienen que abocarse únicamente a su plan de vida, ¿no? Únicamente a su plan de vida. ¿Y quiénes tienen que llevar la casa? Los operadores, ¿no? Los que están en la fase o en la etapa de operadores, ¿verdad? Eso ya les enseñé. Bien, vamos a ver cuáles son esas preguntitas. Acá está, en el área familiar, ahí están las preguntas que ellos tienen que responder. Ellos tienen que responder estas preguntas y gracias a esas preguntas ya van dándose cuenta cuáles son sus estímulos de riesgo, con quién o quiénes tienes que estar bien, por qué, ¿no? Enumera y nombra a las personas con quienes vives o con quienes vivirás, ¿no? Enumera tus familiares e inclusive si son familiares de tu pareja, ¿no? Que pueden ser de riesgo, ya que consumen sustancias o juego. ¿Qué sinónimo le darías a la palabra familia? ¿Por qué? ¿No? Objetivos. Con tu comportamiento o cambio de estilo de vida, ¿tu familia estaría tranquila? ¿Por qué? Detalla minuciosamente cómo le darás tranquilidad a tu familia. Tiene que responder eso el usuario, ¿no? Si sales solo a la calle y tardas un poco, ¿llamarías para reportarte vía telefónica? ¿Y por qué? ¿No? ¿Crees que la comunicación asertiva es importante para con tu familia? ¿Por qué? ¿Qué tipo de comunicación emplearás con tu familia? Explica, añadiendo, ¿verdad? Añadiendo 10 ejemplos, ¿no? ¿Crees que puedes ser ejemplo y modelo de vida para tu familia? ¿Por qué? ¿No? Si estás bien con tu familia, ¿cómo te sentirías emocionalmente? ¿Por qué? Escriba 5 ejemplos. Mira, todo lo que tiene que hacer el chico que está en pre-reinserción social, solamente mira unas cuantas preguntas para esa área. Nada más estamos hablando del área familiar.
Cuanto más te comuniques y ames a tu familia, crecerá tu amor de padre, hijo, esposo. ¿Por qué? Al saber que la enfermedad es emocional, si dialogas empáticamente con tu familia, estarás madurando emocionalmente, tendrás mayor inteligencia emocional. ¿Por qué? Explica, pues, explica. ¿Asumirías tus responsabilidades de padre, esposo, hijo? ¿Cómo? ¿En qué aspecto? Escriba 10 ejemplos. ¿Aceptarías que tu familia se relacione con otros familiares o amigos con estilo de vida diferente a la tuya? ¿Por qué? ¿Qué harías si tu esposa, pareja, dice lo contrario? ¿Cómo tratarías, no? ¿Cómo tratarías de solucionar ese problema? ¿No? Amenazas. Acá vienen los estímulos de riesgo. Acá viene lo rico. ¿Cómo defines la sobreprotección de tu familia a tu persona? Escribe 10 ejemplos de sobreprotección. ¿Cómo defines el cuidado o prevención de tu familia a tu persona, sabiendo que ellos desconfían todavía de ti? Imagínate qué tal pregunta, ¿no? Tercera, ¿será codependencia de tu familia si son preventivos contigo? ¿Por qué? ¿Quién te cuidaría si no tienes familia? ¿Qué harías si pierdes tu familia? ¿Qué tal pregunta, Dios mío? ¿Aceptarías las llamadas de atención de tu familia? ¿Cómo? ¿Crees te sentirías en ese momento? Explícalo honestamente. Esta es una pregunta al ego, ¿no? ¿Qué harías si un integrante de tu familia muere? ¿Cómo te sentirías emocionalmente? Haga una lista de lo que usted haría si ocurre eso, ¿no? Si discutes fuertemente con un familiar y deseas descargarte, ¿qué harías? Entonces, ¿te conviene discutir con algún familiar? ¿Por qué? ¿Tu familia siempre te escuchará? Si no te escucha, ¿qué harías? ¿Cómo te sentirías? ¿Estás preparado si tu familia te abandona totalmente? ¿Qué harías? Bien. Esas son las preguntas únicamente del área familiar. Escúchame acá, escúchame acá, escúchame. Entonces, ¿qué tiene que hacer tu usuario? Tu usuario, para que haga un buen plan de vida preventivo, así como dice Terence Gorski, el plan de vida preventivo de recaída, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacerte en el área familiar toda una lista de estímulos de riesgo. O sea, tú tienes que agarrar, sentarte con tu paciente y decirle, mira, ya estás a 4 meses, estás a 3 meses de reinsertarte a la sociedad, ¿no? Lo que antiguamente le llamábamos hermanos mayores, ¿no? Y que ahora en la modernidad, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos? Pre-reinserción. Ya tú eres un pre-reinserción. A ver, estimado usuario, estimado hermano, toma asiento. Te voy a dar las preguntas del área familiar. Me vas a responder todas las preguntas del área familiar y aparte me tienes que hacer toda una lista de los estímulos de alto riesgo del área familiar. Eso es lo que tiene que hacer tu usuario en todas las áreas de vida, en el área familiar, social, emocional, laboral, financiero, autoestima, afectivo, académico, recreativo, espiritual. ¿Eso lo podrá hacer en un mes? No lo hace en un mes. Hermano Río Frío, ¿lo puede hacer en 2 meses? No lo puede hacer en 2 meses. Le queda chico el tiempo. En 3 meses te lo puede hacer. ¿Ok? Por eso que es importante de que ustedes, ¿no? Ustedes empiecen ya a trabajar lo que es con sus usuarios de pre-reinserción social, empiecen a trabajar el verdadero plan de vida. Este es un plan estratégico de vida de prevención de recaída. Bien, preguntas hasta ahí. Pregunten, por favor, aprovechen y pregunten. Pregunten. ¿Ninguna pregunta? ¿Quedó Doctor, una claro? consulta, una pregunta. ¿Quién está hablando?
Chumbes, el hermano Chumbecito, Chumbes. te ¿Cómo escuchamos, está? te ¿Qué escuchamos, tal? mi hermano. Si estamos, bueno, es una curiosidad, ¿no? La pregunta sería si el usuario que está en rehabilitación tiene el área afectiva sexual, ¿no? O sea, estamos hablando de las parejas, ¿no? No tiene o ha tenido su relación, ha tenido una relación rota, ya nunca más va a volver a continuar una relación con su esposa, por ejemplo, ¿no? Y él Ah, está empecinado en volver a la relación. ¿Qué haría en ese caso? ¿Cómo el programa podría trabajar en él? no, no, es que ahí el problema, a ver, escuchen chicos, escuchen todos, ahí el problema no lo tiene el usuario, ahí el problema es del tratamiento. El tratamiento no lo ayudó a que él acepte a soltar esa rienda de su vida. Ojo, ojo, acá no es de que yo quiero continuar con la mujer, no. Acá es de que el programa, el tratamiento me tiene que ayudar a mí a abrir mis ojos y a rendirme, a levantar las manos y decir, me rindo ante esa mujer, nunca más la voy a volver a tocar, la voy a volver a ver, nunca más, ¿no? ¿Ya? El tratamiento tiene que ayudarme a mí a mentalizarme, a meterme en mi cabeza de que con esa mujer ya no pasa nada. Y para eso, ¿cuánto tiempo va a tener el tratamiento? 8 meses, 6 meses, va a tener el tratamiento metiéndome mediante los grupos, mediante los confrontos, mediante grupo, confronto, grupo, confronto, grupo, confronto, grupo, confrontos. Si me mantienen así 6 meses, entonces voy a olvidar a esa mujer. Y cuando llegue a la pre-reinserción social, voy a llegar ya habiendo, ¿verdad? Habiendo desechado a esa mujer. Entonces, cuando se presentan esos casos chumbe, no es el problema el usuario, ese es el problema el tratamiento. El tratamiento no me ayudó a mí a que yo renuncie a esa mujer. Mucho cuidado ahí. ¿Ya? Otra pregunta, chicos. Doctor, Pregunta. Sí, disculpe, sí, sí. lo que sucede es que en muchas comunidades, ¿no? Por hacer que el residente, el usuario en este caso, eh, esté estable, ¿no? Y se le da la facilidad, por ejemplo, ¿no? Le pueden dar la facilidad de que pueda retornar, que pueda ver a su familia, pueda ver a su esposa, y de repente la esposa lo puede estar, porque ha pasado el caso de que la esposa puede venir a ver al residente, ¿no? Pero en calidad de mamá, de su hijo, en calidad de amiga, pero ya no más en calidad de pareja, ¿no? O sea, y eso mayormente en los usuarios es su pie de Aquiles, ¿no? Porque justamente ahí es donde ellos fracasan. Ahora, por otro lado, la parte de el desapego emocional es importante. ¿Cuánto tiempo podría durar o sea, un desapego emocional para que el usuario entienda que el desapego emocional es por su bien, ¿no? Exacto, muy buena pregunta. 6 meses. ¿Por qué? Porque los 3 primeros meses estamos hablando de la desintoxicación orgánica, los 90 primeros días. Y a partir del cuarto mes ya la psicoterapia con psicólogos, psicoterapia, los grupos, 4 meses, quinto mes, ya es para trabajar básicamente lo que es el desapego, ¿no? El desapego emocional. Por eso que decimos de que ya en el sexto mes el usuario tiene que estar desapegado emocionalmente. Es muy cierto lo que dice Miguel Chumbes, es muy cierto. Hay comunidades de que muchas veces le abre la puerta a la expareja, ¿para qué? Para que el usuario se sienta bien, ¿no? Para que el usuario se sienta bien. Pero eso no es ayuda, pues. Eso no es ayuda, eso es al contrario, ¿verdad? Abrirle la puerta de esperanza al usuario, es darle esperanza al usuario cuando de repente esa mujer no quiere saber nada de ese usuario, ¿no? Entonces es hacerle daño al usuario, hay que tener mucho cuidado, por eso es que al menos en mi institución, ¿no? Al menos en Pabellón 18, al menos en Ñaña, ¿verdad? Cualquiera no ingresa a las visitas, no porque te llamen por teléfono, yo soy el mejor amigo del interno, que nada, que el mejor amigo anda más allá, saca la cola. No, acá en Fénix, ¿verdad? Hasta ingresan con su DNI, firman, le sellan el brazo, o sea, tienen, o sea, todo un protocolo
¿no? En la cual cualquiera no ingresa a una visita. ¿Ok? Entonces es justamente por lo que acaba de decir Miguel Chumbes. Muy buena pregunta. Gracias, Chumbes, por ayudarnos. Bien, vamos con el cuarto y último enlace. Chicos, cuarto y último enlace, ¿ya? Y vamos de frente, vámonos a lo que es la comunidad terapéutica moderna y la comunidad terapéutica antigua, ¿ya? Que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es un repaso de repente para muchos de ustedes. Bien, vamos con el cuarto y último enlace, por favor. Cuarto y último enlace, por favor.